El cerebelo es un órgano que también forma parte del neuroeje del sistema nervioso central. Está ubicado en la fosa craneal posterior, justo por debajo del lóbulo occipital del cerebro, separado del mismo por el repliegue de la dura madre, conocido como tienda o tentorio del cerebelo. Está en relación posterior al tronco encefálico, específicamente al puente. De hecho, la superficie anterior del cerebelo está formando el techo del cuarto ventrículo y se comunica con el tronco encefálico a través de los pedúnculos cerebelosos, que son tres: pedúnculo cerebeloso superior, que lo conecta al mesencéfalo; pedúnculo cerebeloso medio, que lo conecta al puente; y el pedúnculo cerebeloso inferior, que lo conecta a la médula oblonga. El cerebelo es un órgano que tiene un peso aproximado de 140 gramos. Tiene una longitud aproximada de 10 centímetros de ancho por 6 centímetros en diámetro anteroposterior y tiene aproximadamente unos 5 centímetros de alto. Siempre estas medidas van a variar de acuerdo al sexo, de acuerdo a la edad y a las características anatómicas de cada persona. El cerebelo tiene una forma de corazón de naipe francés, el cual en su vértice se encuentra cortado en su parte anterior. Se lo puede estudiar en superficies y en lóbulos. La principal estructura que nos permite delimitar en lóbulos es la fisura prima o fisura primaria. Bueno, antes mencionarles que el cerebelo en toda su superficie se encuentra dotado de surcos. Estos surcos que pueden observar se denominan también láminas o folias. El principal surco al delimitar es la fisura prima o fisura primaria, que tiene forma de V. A partir de allí, lo que está por delante se considera como lóbulo anterior y lo que está por detrás como lóbulo medio posterior, hasta su última conexión con el lóbulo flóculo nodular. Entonces podemos dividirlos en tres lóbulos: lóbulo anterior, lóbulo medio posterior y lóbulo flóculo nodular. Sin embargo, también se lo puede estudiar por superficies: una cara superior, una superficie inferior y una superficie anterior, que en estado fresco no se va a observar porque va a estar ocupada por los pedúnculos cerebelosos. Bien, empezaremos describiendo su superficie superior. Como les mencionaba, el cerebelo consta de dos masas laterales, conocidas como hemisferios cerebelosos, y una parte central que se conoce como vermis cerebeloso, el cual tiene una estructura en forma de C, cuyas puntas se juntan en la parte anterior. Entonces describiremos tanto estructuras para el vermis como estructuras para los hemisferios cerebelosos. El principal punto de referencia es encontrar la fisura prima o fisura primaria. Esta es la única fisura que discurre en forma de V. De allí para adelante, el lóbulo anterior. Las estructuras que tenemos en el lóbulo anterior para el vermis son la língula en la parte frontal. De ahí tenemos el lobulillo central y la parte más apical o más superior del cerebelo, que es el culmen o montículo, también se lo denomina. Y hacia el lateral, para los hemisferios cerebelosos, encontramos al lobulillo cuadrilátero. Se repetimos: por delante de la fisura prima o primaria encontramos al lóbulo anterior y encontramos en el vermis a la língula, al lobulillo central y al culmen, y hacia el lateral el lobulillo cuadrilátero. Posterior a la fisura prima o fisura primaria encontramos otro surco que está localizado en la parte casi en el tercio posterior, que se denomina surco postclival, porque efectivamente por detrás de la fisura primaria para el vermis tenemos el declive y en la parte interna de la bayécula tenemos a la lámina o folia. Declive, lámina o folia. De tal manera que este surco se denomina surco postclival y delimita entre la fisura prima y el surco postclival al lóbulo simple y por detrás al lóbulo semilunar superior. Repetimos:
Por detrás de la fisura prima, en referencia al vermis, tenemos al declive, que es la parte que va en decaída, y la lámina o folia, en la parte interna de la vallécula cerebelosa. Y hacia el lateral encontramos al lóbulo simple, separado entre la fisura prima y el surco postclival, y el lóbulo semilunar superior. En el borde posterior del cerebelo podemos encontrar un gran surco que se abre en toda su superficie, que se denomina se denomina surco circunferencial o surco posterior, que en realidad no tiene ninguna relevancia fisiológica, sino solamente separa a la superficie superior de la superficie inferior. Como habíamos terminado en el lóbulo semilunar superior, justo por la parte de la superficie inferior encontramos al lóbulo semilunar inferior, pero vamos viendo. En la parte superior terminamos en la parte interna del vermis, en el declive y en la folia o lámina. Si continuamos en la parte inferior, el vermis se continúa con el tuber, esta estructura piramidal que se conoce como pirámide, y más arriba tenemos a la úvula, y más arriba tenemos al nódulo. Entonces repetimos, si en la parte superior terminamos con el declive y la lámina o folia, continuándonos con la parte inferior, se continúa el tuber, la parte triangular que es la pirámide, la úvula y el nódulo. Y por estas razones que el nódulo se extiende a sus laterales, formando el lóbulo flóculo nodular. Para los hemisferios cerebelosos, si en la parte superior terminamos con el lóbulo semilunar superior, la parte inferior sería el lóbulo semilunar inferior. Y aquí podemos identificar unos surcos que en realidad no tienen nombre, pero nos permiten a nosotros identificar al lóbulo digástrico, porque tiene dos vientres, uno y vientre 2, 1 y 2, lóbulo digástrico. Y en relación a la úvula, que es esta zona que estamos señalando, están las amígdalas cerebelosas a sus lados. Las amígdalas cerebelosas, con el pin amarillo, a lados de la úvula. Bien, eso en cuanto a su superficie inferior. En cuanto a su superficie anterior, lo que nos llama la atención son los pedúnculos cerebelosos, que son en número de 3. En la parte anterior, superior y externa, el pedúnculo cerebeloso superior. En la parte inferior y externa, el pedúnculo cerebeloso inferior. Y en la parte medial central, tenemos al pedúnculo cerebeloso medio, que es el de mayor tamaño. De allí en la parte central, ya mencionamos el nódulo, y todo lo que constituye esta zona se denomina el nódulo flóculo nodular. El lóbulo flóculo nodular. De tal forma que repetimos las estructuras de forma rápida. Entonces tenemos la língula, lobulillo central, el culmen, declive, folia o lámina, el tuber, la pirámide, la úvula, las amígdalas cerebelosas y el nódulo. Para los hemisferios cerebelosos tenemos el lobulillo cuadrilátero, lóbulo simple, lóbulo semilunar superior, lóbulo semilunar inferior y lóbulos digástricos. Y aquí podemos encontrar la fisura prima, el surco postclival, el surco lateral posterior o circunferencial, que es el que divide la superficie superior con la inferior, y aquí los surcos del lóbulo digástrico. Eso es. Me faltó mencionarles que si nosotros hacemos un corte coronal del cerebelo, vamos a encontrar que está compuesto de sustancia gris por fuera y sustancia blanca por dentro. E incluso tiene sustancia gris en forma de ganglios o nódulos que se encuentran en la parte interna, que son los ganglios cerebelosos o nódulos cerebelosos. Y aquí vamos a encontrar esta estructura que se la conoce como el árbol de la vida, producto
de las folias y láminas que convergen en la sustancia blanca. Gracias.